de interés tan fuerte que tiene la cátedra en ese marco, les decía, es que hoy tenemos el inmenso orgullo y alegría de recibir en la clase de hoy, en el encuentro de hoy. Ahora las chicas las van a presentar bien, yo las menciono, a Maricel Hartfield y a Camila Cervoni, y en el contexto digamos, por qué esta invitación que ellas amablemente han aceptado. Nuestro interés, ustedes están al tanto, ya empezamos con el eje número 3, que es el eje de experiencias de desinstitucionalización en el campo de salud mental. Vamos a incluir en ese eje, ya hemos avanzado bastante. Ana Valero ha trabajado experiencias internacionales, ha trabajado algunas experiencias nacionales, y nuestro interés en este encuentro es, además de que ustedes ya tienen una aproximación a estos procesos, que conozcan a algunos actores específicos, actores sociales, fuerzas sociales, y que estén al tanto de algunos escenarios de prevención e intervención que están dándose en este contexto específico de nuestro país y en el marco de la pandemia. Entonces, leo la propuesta. En este panel se van a debatir experiencias contemporáneas que se encuentran en sintonía con la Ley de Salud Mental 26657, que reivindican y suscriben a la perspectiva de derechos en el campo de la salud mental. La intención es compartir avances logrados y al mismo tiempo exponer y estar al tanto de las tensiones y algunos obstáculos que implican romper con la exclusión, el aislamiento y la modificación de prácticas hegemónicas a partir de la transmisión de experiencias que están ocurriendo en terreno y que ponen en el centro de la tarea el respeto por los padecimientos singulares y el rescate por la condición humana de quienes están atravesando una situación de internación, a la vez que hay un énfasis en lo colectivo y en lo comunitario, entendidos como ejes que funcionan reparando las subjetividades. Quiero aclararles y acompañar esta presentación con el hecho de que en la cátedra de un tiempo esta parte a los enfoques de género como un eje transversal que tiene que ver prácticamente, digamos, que prácticamente está operando en cada una de las clases, y no es la excepción este encuentro. Así que las chicas van a presentarlas, Milagros y Flavia van a presentarlas, pero quiero que sepan que también hay explícitamente un interés por darle mayor relevancia a estos enfoques de género también en esta temática. Les agradezco a Marisa, le agradezco a Camila, y le doy la palabra a Milagros y a Flavia para que ellas las presenten. Muchísimas gracias. Bueno, en consonancia un poco con el espíritu de la cátedra, que es interdisciplinario, nuestras invitadas también no son una excepción, y vamos a tener invitadas de distintas profesiones de origen y distintos campos. Maricel Hartfield, que va a ser, porque antes estabas como Lucía, bien. Maricel Hartfield es socióloga, directora asociada del Hospital Internacional Esteves en Temperley, docente investigadora de UNAG y ex coordinadora del Centro Comunitario Libremente, del programa de rehabilitación y externación asistida PREA, que estuvieron viendo en la clase pasada con Ana, que antes fue mencionado. Así que tenemos el honor y el gusto de poder escucharla. Bueno, y Camila Acerboni, trabajadora social del Hospital COR, integrante del movimiento por la desmanicomialización en Romero, las motos de la calle. Está coordinando la recuperación del archivo histórico del hospital, de lo cual estuvimos hablando un montón, y con Euge se nos hace agua a la boca con esa información, acompañando en el equipo de dirección asociada del área de salud mental a cargo de Belén Marueli. Bienvenidas y bienvenides a todos quienes andan por allí. Tomás vos la palabra, Maricel, en primer lugar, ¿sí? Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todas. Creo que hoy podemos decir todas porque somos todas mujeres. Bueno, y digo, arranco porque recién la presentaban a Camila diciendo que
bueno, yo estoy en la gestión de la dirección desde hace 1 año y medio, desde marzo, los primeros días de marzo, el 4, asumimos formalmente la dirección del 2020. Bueno, Belén en la dirección del Hospital Cor está hace un tiempo más breve, pero realmente tanto a Belén la conozco hace muchísimos años, y ella a mí. Realmente las direcciones de los 3 monovalentes, primero se trata de personas del campo de la salud mental que venimos trabajando y militando, digamos, la salud mental comunitaria y el campo, como decían recién, de la salud mental y los derechos humanos, desde hace muchos años. Todas las 3 direcciones, las 4, si contamos también el Hospital de Necochea, tenemos un compromiso enorme con la temática. Y más que nada el compromiso enorme es con las personas, ¿no? Para las que sentimos la obligación de poder hacer todo lo que esté a nuestro alcance en el tiempo que nos toque, que uno sabe que es siempre un tiempo breve, ¿no? Pero bueno, una de las cosas que quería contar a propósito de la presentación de Camila es que estamos trabajando conjuntamente, y hay una cuestión muy importante, que es que a nivel, digamos, de la subsecretaría, de lo que es salud mental y adicciones, la Dirección de Salud Mental de la provincia, todos estamos en esta línea de estar trabajando hace muchos años y militando esta temática, ¿no? Y militando por los derechos de las personas internadas. Entonces, nos sentimos muy a gusto trabajando juntos y nos apoyamos permanentemente. No tenemos ningún tipo de competencia entre los hospitales, sino todo lo contrario. ¿Cómo hiciste con esto? Miren que está este recurso. Bueno, estamos permanentemente apoyándonos, ayudándonos, y realmente es un lujo, lo digo, y no lo digo porque me toca un lugar más político, sino porque realmente lo siento y lo vivimos día a día. Estamos trabajando con un apoyo a nivel subsecretaría enorme, de muchísimo compromiso, de muchísimo apoyo, y siento que estamos en el mismo camino. Uno cuando está en un lugar como este está buscando recursos, está buscando la manera de poder que este proyecto salga, que el otro. Bueno, en esa misma línea se está desde, digamos, desde el ministerio. Entonces, la verdad que en ese sentido es maravilloso. Yo vengo de trabajar muchísimos años en el PREA, yo coordinaba el centro comunitario, como contabas vos, Flavia. Vengo de coordinar el centro comunitario libremente hace muchos años, y la verdad es que cuando había cambios de gestión no tenía que estar explicándole a cada gestión nueva por qué valía la pena tener un centro comunitario, por qué las mujeres podían vivir afuera, qué implicaba esto. Y bueno, por lo general uno encontraba, digamos, buena recepción, pero tenía que explicar todo de cero. Bueno, eso hoy no nos pasa, ni con nuestros compañeros, que entre los hospitales estamos en esa misma sintonía, ni tampoco con las autoridades. Y eso no es poco, es como digamos, un punto a favor, para empezar a mirar, digamos, la mitad del vaso lleno, enorme. Bueno, yo tengo ahí voy a ir por ahí salteando, porque por ahí no tiene sentido ver todo, pero tengo para compartir algún power, como para también un poco que se imaginen, para los que no conocen cómo es el hospital, y lo voy a hacer antes de seguirme entusiasmando con la palabra. Ahí estamos. ¿Lo están viendo? Impecable. Bueno, Sí. bárbaro. Bueno, esta es digamos, básicamente lo vinculado a lo que es el plan de adecuación. Nosotros... Maricel, sí. perdón que te corte, quizás para quienes están por el celu, viste que si lo agrandás, eso, gracias. Ahí estamos. Bueno, nosotros, digamos, asumimos la dirección del hospital en un contexto muy, pero muy complejo. A los 3 días fue decretada, digamos, la pandemia a nivel internacional, así que imagínense que llegamos para abrir el hospital, imagínense que no hubo muchos sociólogos, directores de un monovalente con idea de abrir, de que la comunidad entre, que las mujeres salgan, y tuvimos que hacer por 1 año y medio casi todo lo contrario.
en el cuidado de la vida de estas personas, claramente, ¿no? De la vida de las personas que viven dentro de la institución, de los pacientes ambulatorios que había que cuidarlos afuera, y de los trabajadores. Así que eso es una complejidad particular. Pero con una idea esto, ¿no? De claramente también las autoridades que nos eligen para poder asumir este espacio tenía que ver con la adecuación a la ley, el cumplir la ley, y tratar de hacer sustitución de dispositivos de internación, de salas, de pabellones, por dispositivos ambulatorios y comunitarios. Y eso es un poco, digamos, la línea básica. Esta es la entrada del hospital, así conocen, es un predio de 14 hectáreas. Maricel, perdón, no se está pasando. Me parece que Bien. es por la opción, o sea, no, Sí. no lo vimos ni... Vos sabés que yo a veces no la uso por eso. Sí, pero no te hagas drama, si querés, deja de compartir, y me parece que es compartir pantalla completa, con la que vamos a poder ver el pasaje de las imágenes. Porque sí, entendí que vos pasaste de página en el PowerPoint, pero nosotros no vimos ninguna modificación. Perdón, Bien. Maricel, yo estoy viendo como que no está la lupita puesta, como que se ve, tendrías que ampliarlo, no sé si... A ver, Sí, ahí. soy el tema yo. es que si yo pongo esa copita, dejo de poder pasarlo. Igual no importa, lo Listo. pongo cada vez y listo. Listo. Listo, perfecto. No, ahí pasó aparte, está perfecto. No, pero porque yo hice eso, volví, pero no pasa nada, lo hago. Ahí ven la entrada del hospital, el hospital son 14 hectáreas, son muchísimo más grandes el Corn y el Cabred, aunque tienen estructuras similares de pabellones, asilares, etcétera. Pero en este caso está en el corazón de la ciudad, porque está en el medio de Lomas de Zamora. Si mirás un plano desde arriba, mirás el Google Maps, digamos, desde arriba, con la visión satelital, ves, digamos, casas, y un pulmón verde que es el hospital. Así que en ese punto también nos parece interesante poder tener, digamos, es también un punto a favor tener ese espacio para pensar en un espacio que la comunidad pueda disfrutar, ¿no? No solamente en los derechos de las personas que están internadas, que tienen que recuperar y que tienen que salir a vivir como el resto de los ciudadanos, sino que es una pena que un lugar como este no pueda ser aprovechado por la comunidad en general. Y además, como yo digo siempre, cada una de estas personas que está dentro de un hospital internada es una persona que te estás perdiendo conocer, que te estás perdiendo disfrutar vos como ciudadano, porque yo conozco a muchísimas señoras maravillosas que han salido, que han tenido hijos, que han tenido parejas, que han sido, digamos, vecinas maravillosas. Todas esas personas se las está perdiendo el mundo, digamos. Así que bueno, para mirar un poco desde el otro lado, ¿no? Esta cuestión. Bueno, el hospital tiene 113 años, por eso a veces nos resulta tan anacrónico muchas cosas, porque bueno, realmente es un hospital de muchísima cantidad de años, surge como un hospital que era como un anexo del Moyano, en principio un hospital nacional, y después con los años pasa a ser un hospital provincial, bueno, sale de la órbita del Moyano. Pero cuando el Moyano estaba desbordado de mujeres, ahí nos metemos la perspectiva de género, querramos o no, como decía Eugenia, bueno, cuando desbordó de mujeres, porque éramos las locas, bueno, se tuvo que abrir el Esteve para que se incorporen en él. Así que bueno, el hospital, en principio, yo ya cuando entré al hospital hace 20 años, el hospital tenía 1.200 camas, 1.200 mujeres internadas. Ahora cuando asumimos la dirección eran cerca de 600. Digo, viene un proceso importante, no es que es algo nuevo, sino que hay cosas nuevas que son un impulso más fuerte, pero hay un proceso que viene de tiempo. Bueno, ahí la referencia a Lomas de Zamora. Nosotros, bueno, hoy, para contar así como datos más actuales, a octubre del 21, en el hospital hay 484 mujeres internadas. Perdón, ven que me pasa esto, y es un problema. Un segundo, perdonen. Son 66 las mujeres que en esta semana están internadas en el hospital, en la parte de
digamos, de atención en crisis, de agudo. Son 2 salas, una sala de internación, digamos, de lo que nosotros llamamos sala de admisión, y una sala de internación a corto plazo que se llama YERSA, y son salas que tienen un movimiento importante de internación y externación. Y las 418 mujeres que nosotros podemos ver ahí abajo, de las cuales 18 están con permisos de salida, o sea que están posiblemente en un tiempo, digamos, tengan el alta definitiva, algunas con familia, otras probando en una externación asistida, en distintas salas de lo que es internación crónica. Vamos a hacer como esa división para que sea como más clara, por más que uno sabe que no es la patología crónica, lo crónico es la forma de tratamiento de esas personas o de no tratamiento de esas personas, ¿no? Antes, digamos, era el sector de agudos, y cuando la persona no encontraba la manera de externar, pasaba a los sectores de crónicos. Si estaba más o menos bien, pasaba a un sector de mediano plazo, que también tiene 9 años de internación como promedio, y si no, pasaba a largo plazo, o que se llama mediano plazo y rehabilitación, pero no, era de mucho más largo plazo, que es lo que nosotros llamamos la línea, sector al que nadie quería llegar porque era como, podríamos decir, el abandono, ¿no? Ya hace, digamos, un tiempo que no es así, y nosotros estamos poniéndole mucha energía a transformar ese espacio en un lugar de atención para la tercera edad con condiciones y características destinadas, así que estamos con capacitaciones de gerontología y un montón de cosas. Bueno, 64 años es el promedio de edad de las personas que viven en el hospital. Comparto ahora acá un grafiquito. En este gráfico podemos ver un número que, bueno, acá está el 7 del 2020, está desactualizado un año, pero no importa, porque en realidad no se modifica demasiado, ¿no? La cantidad de personas y la cantidad de años de internación de esas personas, ¿no? Tenemos 123 personas con más de 20 años de internación. Es horroroso, es tremendo. Eso es lo que tenemos que modificar, y eso es lo que hay que hacer un trabajo enorme. Obviamente esto implica pérdida de lazos, pérdida de recursos, después esa pérdida de recursos y de lazos hace que sean más difíciles las externaciones, pero sabemos que por suerte no imposible. Y el otro, por ahí, gran problema con el que nos encontramos es la cuestión de las reinternaciones, que esto más tiene que ver con el sector de agudos. El sector de crónicos son, digamos, de internación crónica, son personas que, bueno, perdieron lazos, se eligió que estuvieran ahí, no se pudo trabajar la externación, quedaron ahí un montón de años, y sobre esa población núcleo venimos trabajando fuertemente en este proceso. Por otro lado, como les conté, ya no se puede pasar personas del sector de agudos al sector de crónicos, con lo cual ahí cerraste la puerta de entrada, cerraste la canilla, digamos, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Como se producen también reinternaciones, también hay que trabajar en el sector de agudos para que estas reinternaciones sean menores. Fíjense que de 0 a 3 meses hay un porcentaje alto de personas que vuelve a la internación. Y esto es porque la externación no fue una externación sustentable. Por ahí la persona salió, no se acompañó a la familia, volvió a repetirse la misma situación de donde salió, no tuvo el tratamiento adecuado, no tuvo continuidad de tratamiento, cosa que cuesta un montón. No es que agudos no lo trabajen, sino que a veces no consiguen dónde derivar. Ahora hay un espacio que se llama Monitoreo de las Externaciones, que está trabajando muchísimo para que todas las personas se vayan con tratamiento, y si no se van con tratamiento, vienen y se atienden en ese espacio, con el equipo de ese espacio, hasta que logran con el municipio correspondiente que tome la continuidad de tratamiento. Entonces, de a poco vamos reduciendo el número de reinternaciones. En un momento, cuando nosotros recién asumimos, era del orden del 70% las reinternaciones, o sea, el 7 de cada 10 personas que entraban al hospital ya habían estado internadas. Es un número gigante. Y ahora estamos como por 6 y piquito, o sea que algo de incidencia, este acompañamiento que se está haciendo, va teniendo de a poco, ¿no? Acá les voy a mostrar un planito que es como para que imaginen cómo es la planta del hospital, digo, para que ustedes puedan verlo. Acá es la entrada esa que veíamos recién, y acá es la línea de lo que nosotros llamamos la línea, que es donde
están las pacientes, digamos, de más años de internación. Esto nosotros lo llamamos la U, era lo que es internación a mediano plazo, y este es el sector de agudos del hospital. ¿Sí? No les cuento más, ahora en otro planito les voy a mostrar cómo es el plan de adecuación y cómo estamos pensando en transformar estos sectores. Acá el día que se presentó de todos los hospitales el plan de adecuación en La Plata, ahí en 4 y 51, con esta cuestión que yo les decía de mucho apoyo mutuo. Por supuesto que si me quieren interrumpir, pueden, yo no me hago, me encanta, no hay ningún problema y seguimos charlando. Este es el día que asumimos, todavía sin barbijo, fíjense, a los 3 días estábamos ya todos bueno, con pánico y al poco tiempo con barbijos y ya no pudiendo hacer reuniones así de multitudinarias. Ahí yo, digamos, me parece importante plantear esto, ¿no? Que la transformación debe constituirse en un proceso crítico y consciente para modificar las actuales prácticas. Pareciera siempre que los trabajos son muy sencillos y hay alguien que no lo sabe hacer. La verdad es que es sumamente complejo. Decir que esto es sencillo es querer, digamos, inventar algo que no es. Lo que tenemos que trabajar, y es lo que trabajamos fuertemente, es en un proceso crítico y, digamos, de debate, de discusión. ¿Por qué esto? ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser un médico? ¿Por qué no podemos plantear, por ejemplo, se armaron en los dos sectores de internación, en lo que llamamos línea y U, como les mostraba recién, se armaron equipos interdisciplinarios. ¿Estaban esos equipos? Muchos sí estaban, cada uno metido en una sala diferente. Ahora le llamamos equipo interdisciplinario, trabajan juntos y van pensando entre todos, donde por ejemplo también participa enfermería. En estos días que siempre era el convidado de piedra, ¿no? En un momento nos encontramos con un jefe de servicio que estaba a cargo de 5 salas, no es poco. Las salas, cuando nosotros llegamos, más o menos tenían 65 pacientes cada una, hoy estamos en un promedio de 55, y bueno, ya se fueron cerrando, ahora lo voy a contar. En este proceso se cerró una sala el año pasado, y estamos a punto de cerrar la segunda sala. ¿Por qué el cierre de sala? Porque también se podría plantear la disminución en la cantidad de gente por sala, cosa que también sucedió. Pero cada cierre de sala, primero que tiene un fuerte impacto desde lo simbólico para cada uno de nosotros, estar pensando que vamos cerrando salas de internación y vamos abriendo equipos interdisciplinarios y comunitarios. Que esto es lo que vamos haciendo. El año pasado había 2 equipos de externación del PREA, el año pasado se sumó un tercer equipo y este año se sumó un cuarto equipo. Y ya te empieza a suceder en esto del proceso crítico y consciente, que enfermería, que nosotros pensamos, al principio nos escuchaban cuando contábamos lo que teníamos intención de hacer, ¿viste? Se iban corriendo para atrás y uno decía, bueno, esto me va a venir como una cosa fuerte contra la transformación, etcétera. Ahora nos llegan notas donde nos piden el pase a un equipo de externación. Entonces a enfermería, por ejemplo, digo porque es el grueso de los trabajadores del hospital, le planteamos a corto, mediano plazo, todos van a tener que optar, los enfermeros, por no trabajar en el monovalente, trabajar en un área de crisis, aquellos que les gusta trabajar la crisis en salud mental, que es muy particular, aquellos que les guste trabajar en tercera edad, o en discapacidad, que es lo que se va a transformar, digamos, todo el sector de la línea, el sector, digamos, de mayor cantidad de personas internadas en sectores de crónicos, y el sector de mediano plazo nosotros lo vamos a transformar en un servicio de externación asistida. Entonces, tiene 3 opciones el enfermero, o al área de agudos, o a tercera edad discapacidad, o a externación asistida. Y desde ahí se van generando movimientos. Hay resistencias, están los enfermeros, nosotros pasamos, pero pasamos juntos. ¿Por qué van a cerrar esta sala que somos los que mejor trabajamos? Bueno, este tipo de cosas están todo el tiempo, ¿no? Yo les voy contando y les voy mostrando. ¿En qué nos fundamentamos? Esto digo, paso rapidito porque ustedes lo deben trabajar muy bien en la cátedra, pero digo, en la ley de salud mental,
y toda la normativa, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la idea obviamente de interdisciplina y clínica ampliada es fundamental, empezar a sentir que somos parte de un equipo. Yo contaba que uno de los jefes de servicio nos decía, estoy solo, y resulta que después le dijimos, pero ¿cómo estás solo? Si hay en el sector 2 trabajadoras sociales. Ah, sí, claro, sí, las trabajadoras sociales están. Y hay 2 terapistas ocupacionales, sí, pero no sé ni qué hacen, no me dan bolillas, hacen lo que ellas quieren, ok, pero están ahí, hay 2 terapistas ocupacionales. Y está todo el equipo de enfermería, en cada sala 14 enfermeros. Y bueno, por ahí, entonces ahí se empezó a armar, ¿qué necesitamos? Y necesitaríamos clínico, bueno, se incorporó clínico, necesitaríamos ginecóloga, porque son todas mujeres, listo, ginecóloga. Y así se fue, digamos, viendo, no solamente era que no había equipo, sino que no se lo veía el equipo, ¿no? Y empezaron a tomar la palabra, digo, de donde más hemos recibido proyectos es de enfermería, que han venido a decir, como se ven que se van moviendo las salas y los lugares, dicen, espera, quiero cantar primero y quiero ir a donde a mí me interesa. Y entonces también empieza una cuestión de irse formando para eso, o a trabajar en discapacidad, bueno, vamos a hacer una capacitación. Vos vas a trabajar en tercera edad, bueno, hay una especialización en la UNLA, hay una especialización en la Universidad de Avellaneda, vamos a hacer algún convenio para que puedas formarte en eso. Y así vamos traccionando, ¿no? Y ahí vamos moviendo fichas, digamos. Como dice una compañera nuestra que me encanta, desencadenando procesos. Bueno, todo el tema de cuidados y sistemas de apoyo, ¿no? Tenemos que pensar muy bien, porque claro, uno dice, no me la imagino viviendo afuera, sin un sistema de apoyo. La ley dice que hay sistemas de apoyos, con menor nivel, aquellos que no lo necesitan, siempre trabajando por la autonomía, y con mayor nivel en los casos donde se necesita, incluso pensando en casas 24 horas, que todavía no tenemos, pero que la idea es generarla para que haya externaciones que puedan ser pensadas en ese contexto. Y siempre hay que pensar que los actores de este proceso son las usuarias, usuarios, son los trabajadores y es la comunidad, porque si no nos olvidamos que la comunidad también es parte de este proceso y que está ahí, ¿no? Bueno, yo me voy a saltear un par para hacer, porque si no me voy a entusiasmar demasiado. Me salteo cómo es lo que se los voy contando sobre el mapita. Digamos, el mismo mapa que les mostraba antes, sobre este celeste rayado se está pensando el barrio de viviendas. Va a haber 60 viviendas que van a quedar para el hospital, para usuarias que se vayan externando, y algunas que estén externadas, que necesiten mayores apoyos, a un barrio hermoso del Procrear, donde la gente se va a anotar y va a ir a vivir como el resto. Después, en este sector, esperen porque la flechita no me estaría dando bolilla tampoco, pero en el sector rosa que ven atrás, es lo que yo les decía, la línea, que era como el fondo del hospital, donde ya iba una paciente cuando no había nada para que se nos ocurriera para hacer, o que se les ocurriera para hacer, no me voy a hacer cargo de eso, y ahí es donde vamos a generar, por un lado, esta manzana enorme, que no es una manzana, son 14 hectáreas, vamos a abrir, digamos, hacia la calle Lavalle, que es la que ven en el fondo, ven que dice calle Lavalle, y va a haber una apertura del hospital para ese lado. Entonces, se va a hacer un centro de día y una residencia para la tercera edad, y un centro de día y residencia para discapacidad. Y se va a abrir. Entonces, va a haber gente de la comunidad que pueda venir al centro de día. En ese proceso de pasar de ser un pabellón, que son las 5 salas, parecen 6, pero son 5 porque hay una que está abandonada hace muchos años, cerrada y abandonada, que también ahí estamos pensando otro proyecto. En lo que es la U, este sector que tiene el numerito 10 ahí en el medio, este sector era donde lo que se llamaba internación a mediano plazo. Y ahí, en el sector que tiene el número 7 y el número 8, ya que no me deja pasar con la flechita, les muestro, está ya aprobada la obra para los 2 hospitales de día, un hospital de día de niños y un hospital de día de adultos, que ya funcionan en nuestro hospital. El de niños es AIPAM, por ahí conocen el dispositivo.
y el de adultos, que también ya tiene bastantes años de trabajo, trabajan muy bien ambos. Se van a ampliar esos dispositivos con más espacio físico y más adecuado a cada necesidad, y donde ven el parque verde que hay adelante con ese número 40, se va a tirar la parte del muro que da Garibaldi, y se va a abrir un parque a la comunidad que es enorme, no es ni una plaza, es un parque, porque es un lugar enorme, verde, lleno de árboles, y por lo tanto el acceso a los hospitales de día y a consultorios externos, que se va a pasar al sector amarillo, ese que está un poquito más arriba del 40, van a ser accesos ambulatorios, pero además el uso del parque, etc. Y también en la parte más rosita se va a hacer un centro cultural abierto a la comunidad, y con actividad también hacia adentro, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Bueno, esos son como los grandes, digamos, cuestiones que se están pensando. El sector, digamos, violeta, que es el de agudo, se va a refuncionalizar porque no es práctico para nada. Hoy además los pacientes o las ambulancias recorren todo el hospital hasta llegar a esa esquina. Se va a abrir directamente por ahí un paso de ingreso, se van a adecuar los espacios, y además se va a hacer, digamos, para la diversidad sexual, ¿no? Hoy es un hospital de mujeres, y nosotros, la verdad es que las nenas por acá, los nenes por allá, y los que no se sienten identificados con ninguna de las dos cosas la pasan pésimo. Tuvimos hace poco internada a una persona que tenía, digamos, su DNI, que decía que era mujer, pero se sentía varón, y tuvimos internada a esa persona que era muy jovencita, muy jovencito, 15 días en el hospital, que a mí me dio vergüenza que eso suceda, porque la verdad es que, bueno, él se lo aguantó, digamos, y trabajamos para que pudiera estar en una habitación individual, pero la verdad es que no conseguimos la derivación, y no puede ser que haya hospitales de mujeres, de varones. Esta cuestión que parece de hace 200 años tiene que cambiar, y nosotros queremos cambiar eso. El otro sector verde que se va a abrir es el que está en el otro extremo, con el número 44. Ahí vamos a hacer un polo deportivo. Ahí hay una cancha muy grande y un viejo, digamos, lugar de deporte que fue como abandonado, y vamos a recuperar esto, y vamos a hacer alguna articulación con clubes y con deporte de la provincia, para ir abriendo sectores verdes. Entonces también la idea es que ese sector también tenga una apertura a la comunidad, y vamos abriendo el hospital en distintos lugares, digamos, derribando muros por partes que vayan generando ingresos y salidas de las personas, como en el resto de la ciudad, ¿no? En términos generales es eso, digamos, los grandes planteos que se están haciendo. También hay, digamos, un polo laboral que obviamente en este momento está tomando un impulso enorme. Estamos trabajando un montón con el desarrollo de proyectos que ya estaban dando vuelta, y con otros que no estaban, pero que estamos, digamos, generándolos, para que, no solo para un mayor ingreso, sino obviamente para una de las inclusiones, que yo creo que es la madre de las inclusiones sociales, que es la inclusión laboral, ¿no? Bueno, yo ahí ponemos un poco en qué hemos avanzado. Bueno, se conformaron, esto igual lo dejo chiquito porque es más para recordármelo a mí que otra cosa, se conformaron equipos interdisciplinarios, se hizo como si fuera un censo, pero no solamente numérico, sino de recursos de las personas y de situación de las personas, a partir de la cual se empezaron a pensar como cambios de sala y estrategias más individuales con las personas. Se cerró, como les contaba, una sala el año pasado, en diciembre, y en diciembre del 2021 se va a cerrar otra, de ese sector que llamamos la U. Ese es un sector donde paulatinamente, digamos, se cerró una sala el año pasado, se está cerrando una este año, que ya tiene, creo que 20 pacientes, que tienen ya, digamos, un destino de trabajo. Obviamente cuando se cierra una sala, no todas las personas de esa sala salen a vivir a la comunidad. Hay mujeres que pasan a otra sala, hay mujeres con las que se trabajan externaciones con familia, que se han dado muchísimas en la pandemia, increíblemente.
ante el temor por el contagio y porque también se trabajó un montonazo, los equipos trabajaron mucho utilizando la tecnología, sus propios teléfonos, etcétera, y hubo un contacto muy importante con las familias. Entonces, eso hizo que también se puedan dar más externaciones con familias, ¿no? Que es lo óptimo, en definitiva. Hace poco está ahora todavía de permiso, no es que le dimos el alta total, una persona que es sordomuda, que era muy conocida dentro del hospital porque te pedía puchito o 2 pesitos, todo con sus señas, y nadie puede creer que se haya ido a vivir con la familia. Hay una recuperación vincular, un trabajo muy fuerte de un equipo nuevo que se armó, y la familia está feliz de tenerla además. Tiene nietos que no los conocía, tiene hijos, y nosotros vimos una foto de festejo del Día de la Madre en la casa, y tuvimos que identificarla por la ropa, porque no nos dábamos cuenta cuál era del grupo familiar, porque las personas cambian totalmente cuando viven afuera, igual que el resto de las personas. Bueno, y estamos, digamos, hay algunas cuestiones más que estamos trabajando, la cuestión de... estamos armando un centro de día para la tercera edad, como no hemos podido avanzar tanto con las reformas edilicias, no queremos que los proyectos nos queden a la cola, así que estamos trabajando con el equipo, estamos formando al equipo, y 6 mujeres de cada una de todas esas salas de internación de sector crónico son las que van a pasar a trabajar en el hospital de día, con mucha más intensidad durante 6 meses. Bueno, estamos armando el equipo y vamos a trabajar muy, muy prontamente, estamos haciendo una modificación edilicia mínima para que tenga espacio más adecuado. También cerrar salas nos habilita espacios donde podemos modificar cosas, hacer cosas nuevas, ¿no? Y eso la verdad que también resulta sumamente interesante. Sí, me queda poco tiempo. No, sí, entre 5 y 10 minutos, porque aparte tenemos los videitos. Dale. Podemos pasar a lo que Cami nos pueda contar, y tenemos tiempo de preguntas e intercambios. En este tiempo, digamos, donde el COVID nos fue permitiendo, que fue muy poquito, digo, 1 o 2 meses que estamos trabajando de una manera más abierta, hemos logrado también que se empiecen a dar todo lo que son las prácticas de enfermería, bueno, incorporamos de kinesiología, de trabajo social, y bueno, pronto vamos a incorporar el trabajo social de la UNAG también. Y una cosa muy linda que se dio, que también por ahí lo puedo ir mostrando un poquito con fotos, es que abrimos un centro como un centro de kinesiología. Antes era un espacio muy, muy chiquitito. Sufrimos un incendio en clínica médica, por suerte después de que pasó lo más bravo del COVID, porque si no hubiera sido gravísimo, y tuvimos que mudar muchos sectores de clínica médica. Entonces, fue a parar kinesiología un lugar mínimo, y ahora en rehabilitación, después del COVID, era muy importante que hubiera mucha estimulación. Hicimos un convenio con la UNAG, están viniendo estudiantes de kinesiología, y abrimos un centro de kinesiología, que ahora lo van a ver en las fotos, precioso. Bueno, acá les paso a compartirles algunas fotitos. Acá enfrentando la pandemia, durísimo proceso, durísimo. Creo que no hay ámbito donde no haya sido durísimo, pero se esperaba como lo peor en un hospital cerrado. Ya habíamos visto lo que pasó en muchos geriátricos. Se trabajó mucho, se vacunó prontamente a las mujeres, y bueno, lamentablemente hubo 11 fallecimientos en la primera ola y 4 en la segunda. Hubo 15 señoras, muchas de las cuales tenían un deterioro muy importante y posiblemente hubieran fallecido por otras patologías, pero bueno, eso también sucedió, y ahí la alegría de la llegada de las vacunas, la primera llegada de las vacunas, que todos lloramos. Acá algunas visitas de autoridades, del ministro, también de Derechos Humanos de Nación. Y esta foto que está acá representa algo muy importante, que es que en Provincia de Buenos Aires se armó la interministerial. Esto es muy importante porque una comisión interministerial implica que el trabajo en salud mental no va a quedar solamente en manos
de salud o en manos de salud mental, sino que acá tiene que aparecer cultura, desarrollo social, trabajo, educación. Y realmente ya estamos articulando, esta semana ya recibimos 3 profesores de distintas artes, el mes que viene van a empezar 2 más, vamos a hacer un festival el 16 de diciembre, esto en todos los monovalentes, así que eso fue algo muy bueno que nos va a hacer muy bien a todas las instituciones. Y acá estuvimos trabajando con el tema del derecho al voto, porque bueno, ahora van a votar muchas señoras del hospital en un par de fines de semana. Bueno, acá las primeras actividades que hicimos al aire libre, salidas y todo después de la pandemia, que fue como una liberación, porque durante la pandemia, por ejemplo, se trabajaba en burbuja, ninguna mujer de distintas salas se podía juntar. Todas las recomendaciones de epidemiología que tuvimos que llevar al pie de la letra, y las salidas eran por grupo y por sala, por horarios diferentes, ¿viste? Cosas así tremendas que bueno, ahora empezamos a liberarlas y es una alegría inmensa que se ve en las caras y en las actividades. Bueno, acá cuando se inauguró el espacio de la memoria, que se plantó el árbol y todo, y hay todo un grupo que está trabajando en la recuperación y en armar este espacio de la memoria, con ideas muy lindas que son por ahí para otra charla, la reapertura de la huerta, el trabajo con las palas, todo, bueno, precioso lo que está haciendo la huerta. Y acá la articulación con clubes, que bueno, digamos, la gente de derechos humanos de los clubes nos dio mucho apoyo durante la pandemia con insumos, y después, ahora que estamos programando empezar a hacer actividades deportivas con el hospital. Como les contaba, estas 2 de acá, la de arriba y esta de acá, son mujeres, como verán, muchas con silla de rueda o con andador, que están trabajando en que es el gimnasio, que es un gimnasio nuevo, que lo hicimos recuperando cosas de distintos lugares, pintando y generando en un lugar que era una sala de internación, usamos un espacio con apertura, digamos, directa desde los pasillos, digamos, externos del hospital, y se está usando todos los días hay talleres de respiración, de elongación, además de las actividades kinésicas en sí mismas, ¿no? Así que eso es una cosa muy linda que se está haciendo. Acá distintas actividades de capacitación, desde todas las que tuvieron que ver con COVID hasta la reapertura de la carrera de enfermería, la especialización de enfermería, la tecnicatura en AT, que estaba cerrada y la reabrimos, y bueno, muchas actividades de capacitación dirigidas hacia lo que es tercera edad, discapacidad, rehabilitación para la externación, así que en eso andamos. Y en esta que puse ahí, me gustaba también la idea de contarles que tenemos una articulación enorme, y también en ese punto mucha suerte de tener un municipio como es Lomas de Zamora, que es un municipio absolutamente inquieto, que trabaja un montón y que nos acompaña un montón. Ahí están haciendo un camino interno que nos posibilitó cambiar la circulación de los residuos, estamos haciendo compost, así que estamos tirando la mitad de los residuos que se tiraban, y están trabajando mujeres en eso, y además de trabajadores de la cocina, y bueno, en todo, incluso en la pandemia, fue fundamental contar con el apoyo de todo lo que es Secretaría de Salud del municipio. En las últimas fotitos mostramos ahí la vacunación. El hospital abrió un centro de vacunación muy importante, se vacunan un promedio de 400 personas por día, lo que también resulta interesante como apertura, porque esas 400 personas, ahora niños con sus padres, entran al hospital todos los días, y entran a un lugar donde nunca habían entrado, nunca. O sea, creo que muy poca de la gente que vino alguna vez había entrado al Hospital Esteves, y muchos por ahí son del mismo barrio. Así que eso también creemos que ayuda a ir cambiando el imaginario en relación al tema. En esta les muestro un poquito los números, vuelvo a lo del principio. Cuando nosotros empezamos, digamos en diciembre del 19, había 543 mujeres internadas en los sectores de crónicos. Estoy quitando siempre lo que es agudos, porque ahí hay un movimiento permanente, ¿no? 443. Con el sector de agudos, unas 600. A junio tenemos 446 mujeres en los sectores de crónicos, o sea que hay una disminución de 97 mujeres menos en un año y medio de trabajo,
una disminución del 18% de la población internada en esos sectores, y al día de hoy, que hice la cuenta para que también lo tengamos actualizado, tenemos una disminución del 23%, porque son 125 las mujeres que en 1 año y 10 meses, digamos, ya no están en los sectores de internación crónica. Así que uno siente que es lento, porque la verdad que tendría ganas de transformar estas vidas en 2 minutos, pero creo que se está haciendo un trabajo muy, muy coherente, de mucho convencimiento, y tratando también de generar, digamos, entre los distintos trabajadores consensos, ¿no? Que no es algo tampoco tan fácil, pero que es algo necesario. Nadie igual nos detiene el proceso, o sea, aquellos que se, digamos, se endurecen en su lugar, terminan teniendo que, o quedan solos, o terminan teniendo que adaptarse de algún modo a este proceso. Así que bueno. Bueno, ahí puse una frase de Rotelli: la libertad es terapéutica si bien es sostenida, ayudada, protegida, construida socialmente, si no es pura ficción jurídica y forma vacía. Bueno, llenar esto de que no sea pura ficción es en lo que estamos, ¿no? En este proceso complejo, pero tan valioso, ¿no? Bueno, y yo terminaría, si quieren pasar el videíto de los testimonios. Yo dejo de compartir, porque me parece que el otro, el del PREA, si quieren ustedes después lo pueden compartir en otro momento, lo pueden pasar porque es precioso, pero me parece que este testimonio cierra la idea de lo que nos convence en lo que hacemos. Buenísimo. Y el del PREA aparte lo trabajamos en algunas instancias, así que muchas chicas ya lo conocen. Igual está disponible. Ahí comparto. Sería el otro, ¿no es cierto? No, el otro. Ay. Este es el de los testimonios, Mili. Sí, ¿no? La primera vez que entré al hospital fue algo choqueante. No me dejaron hablar, vino un médico forense y cómo se llama, dónde vive, nada más. Y bueno, no sé, me internaron en el FEDES, a pesar de que me trataron bien, yo sentía que estaba muerta en vida. Y es una vida institucional, ¿no? Uno se levanta, la cola para la medicación, la cola para bañarse. Hay noches que son bastante complicadas porque las pacientes a veces se descompensan. Había que entrar todas desnudas al baño y a mí me daba vergüenza que se esperaba que estaba haciendo. Porque no sabía lo que me pasaba. Hubo muchas veces que pensé que no me iba a ir más de ahí porque veía gente morirse. Me dice, mira, tengo una buena noticia, surgió un lugar y ese lugar es para vos, Ana. Ay, yo saltaba, me puse recontenta. La psicóloga me dijo, ¿qué te parece si te vas al PREA? Y eso que le dije, yo no sabía lo que era el PREA. Programa de Rehabilitación y Externación Asistida, llamado PREA, es un programa que pertenece al Hospital Esteves y que trabaja, bueno, con el propósito de externar a usuarias que se encuentran internadas en el hospital para estar en la comunidad. La diferencia entre estar en la casita y el hospital son los tiempos que uno maneja. Uno se puede levantar un poquito más tarde. No sabía lo que era una casa, había que aprender de vuelta todo. Me sorprendí el silencio que había en la noche. Esta es nuestra casa, somos vecinas del barrio como cualquier mujer, ¿no? Aparte salir a la calle sin justificarme, iba a volver a vivir como antes. Era mágico volver a tener una casa, ¿no? Volver a decir mi casa, ¿no? El hospital, ¿dónde vivís? En mi casa. Cuando salí del hospital yo tenía miedo a que un coche me llevara por delante, porque hace tanto que no veo una calle. Me había olvidado de cómo usar un colectivo, subía al colectivo y no podía sostenerme, me mareaba. Y hoy me siento más segura. Cuando salí ya estaba decidida a limpiar la casa, a levantarme, a arreglar la cama. Es muy dura la situación de internación. El ser humano está creado para vivir en familia. La familia es la unidad básica de la sociedad.
el hospital, en el hospital no es una situación de familia, es una situación de individualidades mezcladas, un depósito. La libertad es como alas en el corazón. Todos los días descubro algo nuevo. Me siento libre y es muy lindo, es una sensación muy linda. No tiene precio, ni palabras. Nadie puede decirlo mejor, ¿no? que quienes vivencian esto. Estas mujeres, las tres trabajan en distintos lugares. Yo digo, ahora pasó un tiempo también de esa filmación. Nada, una de ellas está en absoluto vínculo con su hijo, viéndolo en forma permanente, que había perdido ese vínculo. O sea, cada una de estas historias nada, nos da energía para seguir, porque seguro que cuando estaban adentro del hospital parecía que no era posible que vivieran afuera. Bueno, yo nada más, así que después dejo a la compañera porque me entusiasmo con la palabra yo. Muchas gracias, Maricel. Increíble todo lo que nos contaste. Fla, ¿querés sumar algo? Te vi que sacaste el... Bueno, No, quería agradecerle por la potencia que transmitió y eso era un poco el espíritu nuestro de convocarte. Bueno, Cami, cuando quieras, te escuchamos todo lo que también tienen para contar desde allá. Bueno, hola a todas, a todes. Bueno, primero gracias por la invitación. No sé si me va a salir tan ordenado, así que voy a ir mezclando seguramente. Bueno, yo soy Camila Cervoni, soy trabajadora social del Hospital Alejandro Korn. Trabajé la mayor parte del tiempo que estoy en el hospital con mujeres en el sector de lo que es rehabilitación o crónicos. Ahora estoy acompañando a Belén en la dirección también y con muchos proyectos que van surgiendo. Soy parte del movimiento por la desmanicomialización en Romero, y bueno, la idea es poder comentar un poco de diferentes experiencias que fuimos atravesando desde lo que es el movimiento y también lo que es el hospital en general, ¿no? Hay algunas cuestiones que ya son compartidas con lo que fue comentando Maricel, más o menos de cómo se estructuraron los servicios, ¿no? En esto de la atención en crisis, subagudos, crónicos o rehabilitación, que puede variar en cada hospital la forma de nombrarlo, pero bueno, que más o menos es el circuito de todos los hospitales de estas características. Así que bueno, ahí no lo voy a repetir. Voy a empezar primero con el movimiento. El movimiento surge en 2014, conformado por un grupo de trabajadores, trabajadoras, estudiantes, compañeros que por ahí estaban en proyectos de investigación, de extensión, usuarios, usuarias, y diferentes personas también de la comunidad que estaban comprometidas con la temática, y que se fueron nucleando en este gran grupo transformador para nosotras en nuestra práctica, en nuestras personas y también en lo que es la institución. La idea del movimiento surge un poco de la desesperación, digamos, de compañeras y compañeros que si bien muchos venían trabajando, muchas en diferentes grupos, en salas o en el teatro, ¿no? Como un poco en diferentes núcleos repartidos, y la desesperación de ver que si bien siempre es un aporte para el cotidiano de la gente, ¿no? Salir de la estructura, aunque sea 1 hora, 20 minutos, siempre genera movimiento, pero lo más problemático para nosotros era que no había cambio en lo que es más la estructura, ¿no? Como el fondo, lo más duro del manicomio, y que por ahí el aporte de esa hora que podías hacer, o de alguna intervención de alguna trabajadora aislada, después incluso hasta podía tener impactos negativos sobre la misma persona, ¿no? Como empezar a fomentar todo lo que es la libertad, la expresión, la identidad, y que después eso, digamos, sea también castigado o reprimido
era toda una cuestión que nos movilizaba mucho, y también sobre todo la cantidad de muertes. En los manicomios, esto de repente no contar más con la compañera, con el compañero con el que se venía trabajando, y sin mayor explicación, ¿no? Como la gente desapareciendo sin más. Que también me parece que es un análisis importante para hacer en relación a cómo fue disminuyendo en algunas épocas, por lo menos, la cantidad de gente internada, que en otros momentos se lo vendía, ¿no? Como, bueno, la reducción de camas, y los números daban que la gente, o sea, la disminución de esos números era mucho más por muerte que por externaciones. Bueno, entonces nos conformamos como movimiento con esta idea de poder transformar más lo estructural, con 3 objetivos, que tiene que ver con la defensa de la libertad y de los derechos de las personas con las que trabajamos, la transformación de las prácticas en salud mental, y la democratización de los procesos de transformación y cierre de los manicomios. Con esos 3 objetivos nos seguimos guiando, digamos, son como las 3 guías que tenemos para ir generando diferentes propuestas. Bueno, también en 2014, en conjunto con el CELS y con la CPM, realizamos un amparo contra la provincia de Buenos Aires por la vulneración de los derechos de las personas que estaban internadas, y a partir de ahí se genera una mesa judicial intersectorial que es muy interesante porque sigue estando. Voy a saltearme toda la parte más judicial, que es bastante larga y por ahí medio complicada para comentar ahora, y por ahí lo más positivo, que es el haber podido trabajar y estar trabajando intersectorialmente y generando proyectos y políticas que incluso también se pudo compartir con los otros hospitales. Empezamos a trabajar mucho en lo que tenía que ver con la libre circulación de las personas que están internadas, en lo que es la intimidad, la problematización de la medicalización, las consejerías de salud sexual y derechos humanos, también una comisión contra la violencia institucional, que esa fue una de las comisiones más importantes, porque lo que buscó y lo que pudo generar es hacer creíble, digamos, las voces de la gente que está encerrada, ¿no? Que ante una denuncia de maltrato, por lo general es descreída o era descreída, y eso trajo un impacto importante en las intervenciones y en los abordajes. También hay una comisión de derechos humanos y acceso a la justicia. Bueno, a través de la mesa pudimos ir generando e identificando las mayores problemáticas, y cada una era para una mesa básicamente judicial o de trabajo intersectorial. Entonces se armaron diferentes comisiones que están conformados tanto por organismos de derechos humanos y asociaciones de la sociedad civil, como también trabajadores y directivos del hospital. Bueno, eso un poco por arriba, digamos, el movimiento que sigue funcionando, y que, bueno, hoy también tenemos la alegría de que nuestra directora asociada en salud mental, que es Belén Marueli, es una gran referente para nosotros también del movimiento, y bueno, se empiezan a habilitar, como decía también Maricel, un momento histórico donde se posibilitan proyectos reales que se vienen luchando hace mucho más, y mucho más que el movimiento, digamos, ¿no? Como se recuperan también las luchas de otros momentos, y bueno, y las vamos retomando también como bandera de las diferentes y nuevas generaciones que se vienen sumando en este trayecto. Bueno, el hospital tiene la particularidad, por ahí comparado con los otros monovalentes, que también tiene un hospital general. Desde la creación en 1884 se formó como un hospital general, y también la parte de neuropsiquiátrico. Así que es un hospital bien complejo en ese sentido, que además es mixto. Y bueno, como todos los hospitales, ¿no? Alrededor se empieza a formar lo que es el pueblo. Pero bueno, que nos da muchos elementos para poder estudiar cómo se fueron desarrollando las políticas diferenciadas en lo que es los hospitales generales y los hospitales psiquiátricos.
¿no? Como que tenemos la posibilidad de poder ver en esas dos líneas también, ¿no? Y al mismo tiempo ver las líneas de cómo se puede ir desarrollando la atención todo para lo que es varones y lo que es mujeres, ¿no? Como que esa es la diferencia que se usa en el hospital para nombrarlo históricamente. Así que... Camila, perdón, te quería pedir si por ahí podías explicar un poco la estructura del hospital, porque es bastante diferente al que Maricel contaba de la estructura del Esteves, ¿no? Esa calle en el medio, sí, los dos hospital, espacios, por ahí para los estudiantes que no conocen está bueno sí, como explicar esa complejidad del hospital, ¿no? Sí, bueno, el hospital actualmente tiene 65 hectáreas, llegó a tener 180 en su momento, después se fue cediendo tierras a diferentes proyectos, uno de ellos es el de la cárcel, en el 60 más o menos se cede una porción muy grande de que es donde están las cárceles, así que al lado del hospital también tenemos varias cárceles que eran del predio. El hospital está dividido en dos partes, por una avenida ruta, digamos, que es la 520, y bueno, quedó separado por esa avenida, ¿no? Entonces hay una cuestión de circulación bien diferente a los otros hospitales, porque la gente, para ir al hospital general, o nosotros mismos, los trabajadores, estamos todo el tiempo como cruzando de un sector al otro, y si se quiere ir a una dirección, por ejemplo, la gente de la comunidad por fuera entra y sale de, ¡ay, qué bien! ¡Qué genialidad! ¡Qué tecnología! Entra y sale del hospital, entonces eso da como otra circulación. El hospital puede entrar y salir cualquier persona de la comunidad sin restricciones, que bueno, también tiene sus impactos, ¿no? Y sus implicancias, que también hay que reforzar ahí cómo es la circulación. No, pero yo no lo estoy manejando. Perdón. Y aparte de esto, que el hospital general también está ahí adentro, entonces toda la gente de la comunidad que va a atenderse al hospital general necesariamente tiene que entrar en toda la parte que es también neuropsiquiátrica, ¿no? Como tiene un edificio particular que es el del Hospital General, y después hay varias salas parecidas en estructura a las que mostró Maricel, que están por el predio. Ahí si lo muestran capaz que es más sencillo. Bueno, ahí vos podés ir marcando con la flechita capaz. Bueno, abajo se ven las cárceles. Yo puedo hacer algo de acá, ¿no? No, pero si querés... Ahí están las cárceles, ahí se ve las cárceles. Si querés compartirlo vos, no hay problema. No, está bien, está bien. Ahí se ven las cárceles, como les decía. Arriba de la cárcel, digamos, sobre esta mano de la 520, está lo que es el Hospital General, y ahí se ven todas las salas de arriba del mapa, digamos, que son los pabellones, el club social, bueno, hay una iglesia también. Ahí se ve. Bueno, todas esas son donde dice club social, todas las de atrás son todas salas, la de adelante es una sala, pero también tiene la dirección asociada, tiene la parte de donde estudian enfermería, tiene diferentes oficinas también. Bueno, eso es más o menos la estructura para que vean. En la otra punta, para el lado de 526, digamos, para abajo. Para abajo, Mili. Ahí va. O para atrás, no sé, yo soy malísima. Yo soy platense, entonces, pero no manejo el mouse, no tengo la presión. Como para atrás, no sobre 520, sino para el lado de 520. Para la derecha. Sí, para la derecha. Bien. Al revés. Ahí va, ahí. Ahí va. Ahí tenés el otro lado, claro. Este es el otro lado, que también tiene salas distribuidas, y quedaron salas distribuidas sin mucho argumento, digamos, ¿no? De un lado, de la 520 para la izquierda, digamos, tenemos, por ejemplo, la sala de agudos mujeres, y también tenemos salas de rehabilitación, salas de hombres, salas de mujeres, subagudos,
Del otro lado quedó lo que es el servicio de atención en crisis, que también está, digamos, la parte de rehabilitación y también está subagudos, o sea, como se fue repartiendo según necesidades y quedó sin mucho más que, bueno, repartido así. Un poco más a la derecha, si podemos ir. Sí. Ahí como veníamos yendo. ¿Más? Y un poquito. Pues ya. Ahí abajo se ve todo un predio de viviendas, que eso también es tierra, yo lo voy marcando, che, como si me vieran. Intento. Ahí está bien. Todo ese predio de viviendas también es tierra que se dio desde el hospital, que se hizo un acuerdo con el programa Ellas Hacen, donde las mujeres bueno, construían las viviendas y como intercambio de esas tierras se daban 10 viviendas para las personas que están internadas. Bueno, con eso venimos luchando, todavía el macrismo se cayó, se volvió todo para atrás, quedó abandonada la obra. Bueno, ahora estamos ya a la espera de que se terminen las últimas obras para que se puedan ir las personas. Son casas para 4 personas, así que se espera que ahí vayan 40, y el resto, bueno, va a estar conformado por, algunas ya están tomadas, hay otras que ya están habitadas por las mujeres de Ellas Hacen, así que la idea es que ahí va a empezar toda la parte más de vivienda, que bueno, toda esa parte de esa zona está creciendo bastante, ¿no? En viviendas, así que quedaría como bastante integrado a otros espacios y no directamente con el hospital. Y después, bueno, hay varios, ahí se ve un sector verde, grande, que ahí hacia arriba de las casas, a la izquierda, no, para el otro lado. Acá, ahí se ven las cárceles. Ajá, claro. Bueno, para el lado de la derecha arriba se ve toda una parte verde, eso va a ser todo un parque abierto también. El hospital tiene proyectado más o menos 3 parques: el parque cultural, este parque que les mostraba recién, el parque de la memoria. Bueno, un poco con la línea que también contaba Maricel, ¿no? De que sean espacios que se puedan recuperar también para la comunidad, que son pulmones verdes muy importantes, con muchos árboles añejos, que la idea es, bueno, recuperarlo para también la gente que habita y la gente que también está en el hospital y la gente que se está externando, que en general también terminan bastante cerca de la zona del hospital. Así que la idea es poder trabajar a nivel comunitario, que esos procesos sean también del pueblo, también en la idea de poder desestigmatizar al pueblo, ¿no? El pueblo de Romero está muy asociado a la locura y a la construcción del hospital. Entonces, abrir esos espacios y poder hacerlos comunitarios y habitados de otra manera es importante. Aparte, todo lo que es la parte de zona oeste está creciendo muchísimo, y conservar estos espacios nos parece que es una oportunidad para la comunidad. Camila, una consulta, una pregunta viendo esto. ¿Vos recordás cuando se hizo la unidad 45 y la unidad 34? Esas tierras se cedieron en el 65. Exactamente. Bien. No te podría decir en qué año no, porque lo que yo quería decir para las estudiantes, que es muy interesante, yo fui muchos años a Romero, fueron mis primeras investigaciones allí, donde era totalmente distinto, porque de un lado eran todas mujeres y del otro todos hombres, y bueno, era totalmente distinto. Pero recuerdo, yo empezaba a manejar en ese tiempo, iba con mi Renaultcito, y entraba a esa ruta, y lo primero que me encontraba del lado izquierdo era un instituto de menores, que no sé si sigue estando, yendo, digamos, cuando agarraba la ruta, la 500, esta que vos mencionaste, después estaba la cárcel y después el manicomio. Entonces a mí lo que yo quería expresar, que es interesante para pensar, es la ruta del control social, ¿no? Esa ruta, como la ruta del control social fuertemente
establecida, ¿no? Y para mí eso era muy fuerte mirarlo, porque nosotros veníamos trabajando el control social, pero ver en esa ruta todas las instituciones juntas en un predio de cortos kilómetros, digamos, era muy, muy choqueante. Entonces, Sí, bueno, quería marcar esto más que todo para las estudiantes, ¿no? Venía de ruta 2, digo, para Camila. Ella Claro. venía de ruta 2. Claro, Sí. venía de... Sí, Por eso sí. le quedó a la izquierda el Instituto de Menores, que sigue estando. Sí, sigue estando, sí. ¿Eh? Sí. Sí, yo estaba pensando yendo de La Plata y no me estaba ubicando en qué instituto, pero sí. Sí, en esto de los recorridos también, de la estructura, ¿no? del hospital, a mí me parecía interesante también compartirles. Venimos trabajando mucho en lo que es la recuperación del archivo histórico del hospital. Un poco surge a partir del 2017-2018 el movimiento junto con CICOP y con la CPM. Hicimos una investigación importante respecto a los trabajadores desaparecidos, perseguidos y asesinados en la dictadura que habían estado en el hospital, también con una incidencia y un movimiento muy fuerte en esto, ¿no? de también la lucha por los derechos de los trabajadores y también de las personas que estaban internadas. Bueno, y ahí empieza un proceso importante de recuperación de los archivos, no solamente de trabajadores, sino también de las personas que para nosotros son víctimas del manicomio, ¿no? Bueno, en ese recorrido lo que empezamos a ver es que en el hospital, lo que es la parte de salud mental, el recorrido diferenciado, ¿no? De varones y mujeres. Nuestro hospital tiene, para lo que es varones, un servicio de atención en crisis, después hay el servicio de agudos hombres, después subagudos y después lo que es rehabilitación o crónicos. Cada uno de esos espacios es un espacio de edilicio diferenciado con un equipo específico por cada trayectoria, ¿no? Y para las mujeres tenemos el servicio de atención en crisis, agudos y subagudos, en el mismo edificio, con el mismo equipo, y después rehabilitación. Entonces eso también nos marca las diferentes trayectorias que se atraviesan, ¿no? Porque para la cronificación, digamos, de las personas, o la institucionalización prolongada en lo que es hombres, había muchas más instancias. Ahora también está cerrado el pase a rehabilitación o a crónicos o agudos, pero hasta hace unos años, digamos, llegar a la instancia más dura o más complicada de lo que es el manicomio era mucho más larga para hombres que para mujeres que entraban a agudos y si no se iban a rehabilitación o crónicos. Y es interesante verlo porque, bueno, en esta recuperación de la historia, el hospital cuando se funda, empieza con la parte de manicomio cerrado para hombres y para mujeres, y empieza a trabajarse en todo lo que es conocido como el puertas abiertas o el open door, el trabajo en las colonias, el trabajo agrícola, y esta idea como de libertad y de la semejanza con los pueblos o con las ciudades que vemos en este tipo de instituciones. Y ahí esa estructura generaba que haya la parte de colonias, granjas y manicomio para lo que es hombres. Y las mujeres tenían solo la parte del manicomio cerrado. En esa estructura recién cambia el manicomio cerrado, que fue desde 1884 que se abre el hospital, y recién en 1926 se empieza a pensar la idea de que las mujeres podrían trabajar en colonias agrícolas y entonces poder tener otro espacio, cosa que ya venía funcionando desde 1890 más o menos para los hombres, que ya se estaba instalada esta colonia, y también estaba la parte del manicomio cerrado, ¿no? Por supuesto. Bueno, también la idea del trabajo agrícola para quienes, ¿no? Quienes podían acceder a ese tipo de espacios que denominaban más libres, que eran hombres que pudiesen trabajar, la mayoría jornaleros, que tuviesen una trayectoria, que pudieran cumplir, ¿no? los horarios y las normas del trabajo agrícola o de carpintería. Los hospitales estuvieron sostenidos, no sé el resto, pero por lo menos claramente sostenidos, construidos
abastecidos por personas que están internadas. Y eso los encontramos en los registros donde se hace mención, digamos, que las obras son lentas porque se utiliza la mano de obra de las personas que están internadas, y bueno, ahí se empieza, ¿no?, como esta cuestión entre el trabajo como terapéutico, que también encierra, digamos, la esclavitud de la gente que estaba internada y que sostenía su propio encierro. Bueno, y como les decía, para las mujeres estaba solo lo que es el manicomio cerrado. Y recién en 1926 se empieza a pensar la posibilidad de que cuenten con colonias agrícolas, y entonces para eso lo que hacen es la construcción de un muro de más de 2 metros de alto y 8 manzanas, para que ahí pueda ser la colonia. Entonces ahí también vemos, ¿no?, como esa colonia tenía que ser entre muros, a diferencia de eso. Entonces hoy, cuando nos encontramos con esta estructura actual, que es tan difícil de cambiar y de transformar y de visibilizar, es una historia, ¿no?, que viene desde los inicios del hospital, en estas diferencias de las trayectorias para las diferentes poblaciones. Bueno, no estamos con re poco tiempo, ¿no?, pero quería rescatar también, les voy a hacer como, esto es un salpicado de cosas. No te hagas drama, Cami, tenemos un rato más y aparte tenés un par de cosas más piolas para contar, así que dale. Camila, ¿cuántos profesionales encontraron desaparecidos del hospital? Uy, yo no tengo ahora en mente y no quisiera ser irrespetuosa con el número exacto. Se los puedo pasar bien, porque no quisiera olvidarme de ninguna persona. Ahí lo que estuvimos trabajando también es con personas que se exiliaron o que fueron perseguidas. Estuvimos trabajando con los legajos, encontrando los legajos y que puedan tener un acercamiento. Ese dato se los voy a pasar después para que estén bien todos los nombres y no olvidarme de nadie. Otra cosa que quería comentar, que también venimos trabajando hace bastante y que me parece importante, es todo lo que es búsqueda de hijes, de mujeres que parieron en los manicomios, con esta particularidad que tiene el hospital, de que tiene un hospital general. Muchos nacimientos se dieron en el hospital general, entonces hay registros con los que nosotros contamos incluso en la historia clínica de las mujeres, porque están como la atención del parto y todo está en el mismo hospital, ¿no? Y eso nos parece importante, y bueno, es una política del hospital que estamos empezando a implementar y compartiendo los diferentes equipos, porque bueno, es muy grande y cada equipo tiene como su particularidad y sus trabajos, y la idea es que sea una línea conjunta, porque bueno, seguimos encontrando esto, ¿no?, de mujeres que hace 30 años que están reclamando por hijes que tuvieron y que nunca fueron escuchadas, aunque esté los datos en la historia clínica y que los podamos encontrar fácilmente. Así que bueno, estuvimos trabajando bastante en este tema. Hemos podido, por suerte, encontrar a varios hijes que la modalidad era, bueno, que parían ahí en el hospital general, y el otro día se los daba en adopción a casa cuna y no figuraba más nada. Se pudo hacer un recorrido con algunas situaciones y poder generar los reencuentros, respetuosos siempre, ¿no?, por supuesto, de que ambas partes estén de acuerdo y cuidados y acompañados. Pero bueno, también la búsqueda de hijes que buscaban a sus madres, que se enteraron que estaban en el manicomio y que pudieron encontrarse, y también los que no pudieron porque las mujeres se murieron antes. Pero en esto también hay un trabajo importante de mucho acompañamiento, ¿no?, de poder recibir a ese hijo aunque la madre haya fallecido, y que pueda tener un acceso a la historia y acompañar como esa construcción. Nos parece que es importante. El trabajo con familiares me parece que también es una política que hay que renovar todo el tiempo y no perder nunca de vista, porque en esta construcción de cómo se fue construyendo, ¿no?, como la idea de salud mental y de los hospitales, los diferentes paradigmas alejaron a la familia, ¿no?, y las familias también son víctimas de
de los manicomios y de las políticas públicas que se han implementado, que las respuestas que le daban era: esta persona tiene que quedarse para acá para siempre, no hay otra cosa que hacer, no hay posibilidad de que vuelva, de que salga, y hoy seguimos, ¿no? Incluso después de 30 años, 40 años, encontrando familia que cuando escucha otra versión, o ve otras posibilidades, o se generan otras políticas públicas de acompañamiento, de externación, se piensan acompañando eso, ¿no? No todos viviendo en el mismo espacio, pero sí siendo los referentes afectivos y vinculares que también posibilitan sostener las externaciones. Así que nos parece que eso también son instancias que a veces se pierden porque, bueno, ya lo buscaron el familiar, no quiso, desapareció, nunca vino a verla, ¿no? Como la abandonó, toda esa idea de familia que se dedicaron también a construir las propias personas que también generaban, digamos, ese abandono. Estamos a tiempo siempre de intentar reparar algo de eso. Entonces me parece que son proyectos y políticas dentro de estos hospitales que no tenemos que perder. Bueno, ¿qué más? Esperen que ya me fui. Bueno, también recuperar esto que traía Maricel de la intersectorial, la mesa intersectorial. Nos parece que eso es un avance importantísimo en lo que es políticas públicas también, porque además nos permite pensar en los apoyos para las externaciones fuera de lo que es el ámbito de salud mental, ¿no? La verdad es que seguir pensando en lo que es la salud mental o patologías, en esos términos, en personas que hace 60 años que están institucionalizadas en los manicomios, no tiene sentido y hace que cualquier estrategia fracase, porque el sistema de apoyos que se necesitan es para personas que son adultas mayores, que por ahí tienen una discapacidad, personas que han pasado institucionalización, que tienen medicalización prolongada con los estragos que hace en el cuerpo y en la subjetividad. Entonces, ampliar la mirada de eso nos permite pensar apoyos reales para las situaciones que la gente necesita. En ese sentido, nosotras desde el movimiento estamos impulsando y estamos pensando en la reparación a las víctimas del manicomio, porque nos parece que es un concepto muy interesante e importante de pensarlas como víctimas de este sistema, ¿no? de tortura, que esto también ya está estudiado y dicho por las comisiones, que son tratos crueles, inhumanos y degradantes, y con eso nos parece que es una línea importantísima que podamos empezar a militar y a pensar juntas desde los diferentes espacios, para que haya un reconocimiento público también de los estragos que se hicieron en estas instituciones y que se siguen haciendo, porque lo difícil es que, por más que tengamos equipos comprometidos, direcciones comprometidas, políticas comprometidas, el encierro es el encierro, las instituciones cerradas son así, digamos, es imposible que no se vulneren derechos, podemos reducirlos, podemos estar en permanente revisión y generando nuevos espacios, pero no dejan de ser privaciones de la libertad de las personas, sobre todo de la gente que sigue institucionalizada en los espacios que son de rehabilitación y de crónicos. Distinto es cómo pensamos la política actual de los ingresos en una urgencia, en una crisis, ¿no? Son como diferentes instancias para pensar, pero que igualmente tenemos que revisar cuál es la atención que estamos dando en las guardias, cuál es la atención que se hace en los servicios de atención en crisis, qué profesionales estamos pensando que tienen que haber ahí, qué tipo de actividades, cómo son los servicios, si siguen siendo cerrados, qué tipo de encierro tienen, ¿no? Entonces me parece que igualmente también hay que seguir pensando bastante y construyendo en otras formas de salud mental. Así que, bueno, les dejo abierto para, si quieren que intercambiemos un poco entre todas. Ese es un poco el resumen desordenado, pero de lo que venimos trabajando. Estaba pensando, Cami, si querés
Y si podés, lo que puedas sumar sobre lo que charlamos de Krieghi, porque como te decían, en la clase tomamos su historia, y bueno, así cortito, y después sí, ya abrimos si quieren, así que vayan preparando sus preguntas. Bueno, la historia de Krieghi para nosotros en el hospital es una bandera también de lucha y también de investigación, que también impulsó mucho lo que es el trabajo que estamos haciendo en el archivo, porque sabemos que bueno, es una historia conocida, paradigmática, pero que no es la única, y en ese recorrido también estamos empezando a estudiar, digamos, los documentos que permite revelar esas historias, que no es tan sencillo, ¿no? En épocas en donde eso era legal, permitido, ¿no? Y que hoy tenemos que estar haciendo una crítica y una revisión, pero desde el contexto en que se generaron esos documentos que nos dan claves para pensar cuáles fueron las intervenciones y cuáles fueron las historias. Le contaba a Mili que estamos tratando de encontrar los registros de Krieghi dentro del hospital, que es muy difícil por cómo se generan los documentos en las diferentes épocas, y que eso hay que descifrarlo. Y también porque hay un dato interesante que es que Korn la deja en el hospital al cuidado, ¿no? Dicen los documentos de las personas que estaban, enfermeras o monjas, en ese espacio que es el manicomio cerrado, que era el único que había dentro del hospital, pero no se genera un ingreso en la institución. Entonces no podemos encontrar el ingreso, porque la deja simplemente, ¿no?, como un paso para que pueda ir al correccional, que también invito al estudio, digamos, de esas instituciones, que son también bien interesantes, de cómo son los recorridos de hombres y mujeres en instituciones correccionales de menores. Perdón, bueno, Cami, me sí. pregunto si no tendrá que ver con el estatuto jurídico identitario de Krieghi. Quizás no hay un alta porque ni documento tenía, ¿me entendés? Digo documento como si la libreta cívica en esa época. No, para nosotras lo que estamos pensando igual, no Sí, es sí, que sí, sea sí, como así. Para nosotras lo que hace la diferencia de que no esté es que no fue un ingreso, y eso lo dicen los documentos, dice, lo deja ahí para poder hacer un paso al Claro. correccional. Lo que sí Como en encontramos... custodia, como en Claro, custodia. como en custodia, pero no como ingreso. Sobre todo Tutelar, por esto pero no ingresar. por lo que les decía de lo epocal, ¿no?, y lo contextual. En ese momento no hubiese estado descontextualizado, o hubiese sido ilegal o sospechoso o raro que tenga un ingreso, porque los motivos, digamos, por los cuales quieren que se vaya, ¿no?, de este explotar sexual, de la libido, de la rebeldía, sería algo que lo podés encontrar en los registros del hospital como ingreso. Entonces nosotros en la búsqueda nos parecía raro que, teniendo elementos epocales para un ingreso, no esté el ingreso, porque no sería descontextualizado que haya estado. Entonces lo que nos hace pensar a nosotras es esto, que lo deja en una especie de custodia para poder hacer el paso al correccional, que era la idea. Al correccional no llega y fallece en el hospital. Lo que estamos investigando es que ahí sí pareciera haber un ingreso en lo que es el hospital general del hospital, y que sería la parte de cuando ella está con tuberculosis, y ahí sí, todavía no confirmado, pero sí investigando, que ese podría ser el ingreso que puede figurar, que es el ingreso al hospital general y la muerte de ella. Bueno, en esa línea estamos como estudiando varias cosas. También está la historia de Morasich, en 1923, de Duba, que no sé si la conocen, pero que también es una historia famosa o importante dentro de lo que es la historia de salud mental, y también de la legislación del marco normativo. Duba es una mujer que le ingresa al marido en 1923 al hospital. Todavía no pudimos llegar a la historia clínica de ella, pero sí algunos informes
que genera el director del hospital, que cuenta, digamos, sobre su situación, cuestión que, bueno, un abogado, acompañado por creo que es una familiar de ella, hace un amparo, diciendo que que está detenida ilegalmente dentro del hospital, que es una figura que en ese momento no existía, y que es un antecedente de lo que son las internaciones involuntarias actualmente en la ley de salud mental. Así que bueno, también estamos ahí tratando de recopilar, encontrar su historia clínica. Los documentos están en forma además de informes que se elevaban desde el hospital hacia la justicia. Y bueno, también estamos haciendo recuperación de cartas que están en las historias clínicas, cartas que se recibieron o que no salieron, porque la parte del archivo para nosotros es importante en todo lo que es la recuperación de la memoria institucional, el recorrido de las políticas públicas en salud mental, pero también en las voces de las personas que son víctimas, que fueron víctimas del manicomio, la cantidad de gente que se internó y que se murió. Y nos parece que desde el archivo ahí hay mucho que se puede recuperar, muchas historias, de las cartas nos parece fundamental. Así que en ese trabajo de recuperación de voces archivadas también está el trabajo puesto, y también mucho impacto, porque nos ha pasado que trabajando en el archivo, con informes, con pericias que se hicieron, hemos encontrado documentos de gente que está viva e internada, ¿no? Como que se han archivado en carpetas documentos de pericias, por ejemplo, los pedidos de internación, de las primeras internaciones que tuvieron, y que es gente con la que estamos trabajando hoy, ¿no? Entonces ahí se mezcla una cosa muy fuerte de encontrar gente viva con la que estamos hoy, archivada y con los papeles perdidos y rotos y olvidados ahí, parte de la historia de la gente con la que hoy trabajamos. Bien. No, yo quería primero decir que está María Rosa Rivas Rou, que nos está acompañando. Hola María Rosa, qué alegría que estés acá. María Rosa, para quienes no la conocen, es la directora del Hospital Esteves, junto con Maricel, están trabajando, así que, bueno, una alegría que también esté acá acompañándonos. La otra cuestión que, bueno, uno le enorgullece que personas que vienen de las ciencias sociales, ahí nos está diciendo hola María Rosa, que vienen de las ciencias sociales estén gestionando estas instituciones y estén potenciando estos cambios, ¿no? Junto con otras profesiones, pero en otros momentos era casi impensable esto, ¿no? Entonces, me parece, y que las ciencias sociales tenemos mucho para aportar, mucho que decir, así que en ese sentido quería felicitar las dos exposiciones y la profundidad de las dos exposiciones, ¿no? Y la pregunta que les quería hacer, si hay tiempo de escribir algo de todo esto, porque realmente tiene que ser comunicado, o sea, me parece que ahí hay un capital intelectual, un capital simbólico, un capital que no se puede dejar solo en el relato, ¿no? Porque digo, la Argentina es muy grande y me parece que son dos experiencias y dos formas de gestionar institucionalmente que tienen que ser conocidas, leídas, analizadas, potencializadas. Entonces les quería decir si hay tiempo de escribir o algo de esto sobre estas experiencias. Maricel, Camille. María Rosa dice que no puede prender la cámara, pero por ahí sí puede si tiene ganas de hablar, porque por ahí hablar sí puede, estaría bueno. Yo no me había dado cuenta que estaba. Hablaba con libertad sin saber que me estaba mirando mi jefa. No, la verdad que el tiempo es lo que te falta. Yo estoy todo el tiempo, digo, sí habilitamos muchas investigaciones, o sea, tenemos
digamos, varios equipos, investigadoras del CONICET que están haciendo distintos trabajos, y eso lo fuimos como habilitando. Nosotros necesitamos a las universidades acompañando estos procesos, la verdad. Creo que nos ha cambiado la dinámica del hospital los últimos 2 o 3 meses que empezaron a ingresar estudiantes haciendo prácticas de distintas disciplinas, que era lo que queríamos hacer del principio. Entonces, la verdad que las necesitamos a las universidades trabajando en este proceso. Yo creo que sí hay que escribir, tenemos muy poco tiempo de hacerlo, a veces poco tiempo hasta de armar un PowerPoint, hasta de sintetizar lo que venimos haciendo, sobre todo porque uno de verdad tiene la sensación de tener que aprovechar el tiempo en todos los avances que puedan quedar, porque uno sabe que, bueno, los tiempos a veces políticos tienen un límite, y que esto puede cambiar. Entonces, todas las cosas que puedan quedar, digamos, hechas para que los equipos después las defiendan. El PREA, como nos pasó a nosotros, en un momento, digamos, fue planteado y fue abierto y fue generado con mucho trabajo, y después cuando digamos, en este caso Carlos Linero dejó de estar en el hospital y vino, digamos, otra gestión diferente, lo sostuvimos los trabajadores. Entonces eso es lo que nosotros creemos en este momento, que tenemos que ir generando cambios que hagan que, bueno, queden, digamos, asentadas cosas para que el manicomio no se vuelva a potenciar, digamos, ¿no? Y en ese camino estamos. Es muy importante ir sistematizando, escribiendo. Tenemos algunas estrategias. María Rosa empezó con un cuaderno que lo destinó para eso, y que todas las semanas quería escribir algo. Después lo hizo un tiempo, después nos pasó por arriba la pandemia, por ejemplo. Yo tengo a Sara Ardila, que muchos la deben conocer. Bueno, Sara dirigió mi tesis de maestría, y para nosotros es un referente importantísimo, y Sara, desde que asumimos, me dijo: todas las semanas mandame un audio, contándome qué hicieron esa semana. Y eso lo vengo manteniendo, aunque sea en el auto, prendo y le grabo qué pasó más o menos en esa semana, o a veces cada 2 semanas. Pero la verdad es que uno debería tener en paralelo. Estamos también tratando de generar algunas cuestiones de comunicación. Una de las secretarias nuestras le pedimos, pobre, que se ponga a armar un Facebook, un Instagram, bueno, todo eso, y tratamos de todo el tiempo subir información. Pero no es suficiente, necesitas algún pequeño equipo de comunicación, que la verdad que por ahora no tenemos. El otro día tuvimos también la intervención de una universidad que nos estuvo haciendo una evaluación y ayudándonos con algunas líneas para mejorar la comunicación. Estamos por incorporar una persona también para trabajar, aunque sea a tiempo parcial, en esto. Pero hace falta mucho, que la verdad es que no estamos como dando abasto a poder acompañarlo, así que todas las estrategias que se les ocurran desde la universidad, más que bienvenidas: voluntariado, líneas de investigación, todo lo que pueda acompañar estos procesos, que tienen que estar documentados y que nos tienen que acompañar también en lo que es el análisis de los procesos, ¿no? Sí, yo creo que para nosotros también en el hospital es bastante complicado poder ir como registrando y escribiendo sobre el proceso mientras que estamos en el proceso mismo. Sobre todo porque hay muchos proyectos o muchas líneas que a veces se abren casi sin darte cuenta esto de un grupo de estudiantes que vino a hacer tal cosa, y uno lo toma y se abre para todos lados, y es mucho movimiento. También, bueno, seguimos siendo por ahí pocas para la cantidad de cosas que siempre tenemos y que siempre se abren, así que sí, también consideramos que sería fundamental registrar los diferentes procesos y recuperarlos, e ir como haciéndolos dialogar en los diferentes momentos históricos que nos traen hoy acá, ¿no? Y que nos posibilitan estar acá con un formato y con los desafíos. Pero bueno, sí, es difícil estando en un proceso tan rápido y cambiante en el que estamos transitando ahora, lleno de
de propuestas también, por suerte, digamos, y de cosas que van surgiendo, poder estar escribiendo. Sí, ahora le doy la palabra a María Rosa, pero quería decirles que no sé, por ahí ustedes ni siquiera estando en la práctica se dan cuenta, pero hubo un montón de conceptualizaciones que ustedes dieron que hay que profundizar porque son los eslabones posibles para procesos de este tenor a lo largo de la Argentina, digo. Me parece hubo varios conceptos que ustedes fueron ambas dos trabajando y poniendo desde un lugar, desde la práctica, pero que realmente por detrás tienen una profundización teórica que es muy importante poder desarrollarla, ¿no? Y en ese sentido me parecía. Así que bueno, el grupo de estudio y la cátedra está al servicio de poder pensar estas cosas con ustedes o poder ayudar. Me parece que un buen inicio sería, en principio, este encuentro se va a difundir por nuestras redes. Nosotros logramos un pequeño equipo de comunicación, pero maravilloso, con Milagro y con Juana, particularmente como comunicadoras sociales y como una estudiante de comunicación social, y nos van enseñando a los que no sabemos de redes y esas cosas, nos van enseñando un montón de cosas, ¿no? Pero digo, más allá de eso, me parece que un buen inicio de compartir podría ser poder transcribir este encuentro para una posible lectura también colectiva de esto que ustedes desarrollaron, porque realmente tiene una profundización y una teorización muy fuerte, muy importante. Entonces, está bueno eso. María Rosa, te doy la palabra, querida. Qué lindo verte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estaba con una cuestión doméstica, haciendo algo acá en la casa con otra persona que me estaba ayudando y no podía abrir la cámara, la saqué de libre, pero venía escuchando toda esta charla tan linda, en especial de mi compañera, que nada que otra que jefa, esa es mi compañera de 22 años de trabajo, ya llevamos con Maricel y sobrevivimos juntas, lo cual es mucho. Así que feliz de poder estar compartiendo esta etapa. En relación a lo que hablaban del registro, son tantas las tareas, la multiplicidad y la diversidad de tareas cotidianas que se llevan adelante desde la dirección, que yo no he logrado llevar un registro diario. A veces digo, bueno, voy a tratar de ir poniendo, haciendo un borrador, en un papelito sobre el escritorio, los temas que vamos tocando. Y me pierdo, en el curso de la mañana me pierdo y ni siquiera puedo completar ese raconto diario. Porque el año pasado nos tomó con el tema de la pandemia, nos tomó la pandemia a pesar de que seguimos trabajando en todo lo que era el proyecto de transformación y empezamos a dar pequeñitos pasos en lo que se podía dentro del hospital en relación a la transformación, pero la pandemia nos había tomado. Ahora que esta dichosa pandemia afloja, sentimos que nos tenemos que comer el mundo, chicas, porque es poco tiempo el que tenemos por delante, por lo menos como gestión, desde la gestión política, si se quiere. Entonces nos vamos desencadenando procesos, que es la frase acuñada de una compañera muy querida, y estos procesos son como el dominó, ¿no? Cuando una ficha cae, va desatando caídas de otras y ya es imparable. El sábado nos encontramos con queridísimos amigos en el Encuentro Nacional de Salud, en la UNPAS, y una cosa en la que coincidíamos, todos los que venimos trabajando dentro del sector, era que estamos todos agotados, todos con necesidad de vacaciones, todos con mucho cansancio, pero al mismo tiempo estamos tan enganchados y tan manija con lo que se está produciendo y con los cambios que se están llevando adelante y con lo que se está logrando, que no nos queremos ir, queremos seguir. Llegamos a la noche hacia la casa, uno desinflado, y al otro día se levanta y sigue, y el motor para seguir trabajando es ver el efecto de lo que se está produciendo. Yo, sin falsa modestia, me atrevo a decir que estamos en medio de un hecho revolucionario. Estamos revolucionando la historia de la salud mental en este país, al menos en la provincia de Buenos Aires. Estoy convencida que es así, ¿eh? Sí. Yo, la verdad es que nunca, y tengo unos cuantos años, creo que soy la más grande de los que están ahora acá, que vengo trabajando en esto, nunca vi
lo que estamos viendo ahora. Por un lado, por todo lo que está alineado en todos los niveles, en la provincia me refiero particularmente, para la toma de decisiones, porque para poder llevar adelante este tipo de procesos es indispensable la decisión política. Esto lo sabemos. Es la base de cualquier paso que se dé, que haya decisiones políticas claras y firmes en un sentido. Esa decisión política está a todo nivel. Y eso es lo que posibilita que se puedan ir dando los pasos concretos en cada una de las instituciones, por lo menos en los monovalentes, pero no solo en los monovalentes, porque la transformación no pasa solo por los monovalentes. Por ejemplo, una cosa que estamos viendo ahora es el hecho de la posibilidad de la apertura para derivar a internación en una situación de riesgo inminente a hospitales generales. Nosotros hemos tenido puntualmente este fin de semana una cosa complicada en el hospital, donde la sala de admisión quedó con 4 pacientes internadas por encima del número de camas que tiene. Como se cerró el pase a crónicos, fue conflictivo. Y sábado y domingo pasaron a dormir 4 señoras a clínica médica, con la presión que teníamos de que pasaran a dormir a una de las viejas salas de crónicos, que era de lo que pasaba habitualmente. Me llamaron desde el departamento de enfermería el fin de semana y dije, no pasan a otras salas. En todo caso pasarán a clínica médica, pero ya no más. Ya no más. A partir de ahora, la guardia tendrá que ver cuando llega alguien que tiene realmente una situación de riesgo inminente, ¿qué hace si no tiene más lugar en la sala? Esto fue una discusión interna con departamento de enfermería, con la jefa del servicio, y la pregunta que yo les hacía era, si llega un varón a la guardia del Hospital Esteves, que al momento de hoy interna solo mujeres, si llega un varón y la guardia evalúa que está en situación de riesgo inminente y lo tiene que internar, ¿qué hace? Lo derivamos. Bien. Si llega una mujer en una situación de riesgo inminente y yo tengo la sala saturada y no puedo ingresar más gente porque tendría que dormir en el piso, ¿qué hago? Y no, pero no se puede, porque esa es nuestra. Digo, ¿cómo es nuestra? ¿Por solo ser mujer tenemos propiedad sobre una persona física? Digo, ¿de dónde surge ese pensamiento? ¿Por qué una mujer, si yo no tengo capacidad acá, no podría ser derivado a otra institución como si lo pienso sin ningún problema con un varón? Porque acá no está habilitado la internación de varones. Entonces, fíjense las discusiones. Entonces, ahí empezamos a trabajar con los hospitales generales de la zona, en donde tenemos ya 6 que han empezado a habilitar camas de internación, con directores que están abiertos a hacer esto, porque no todos los directores de los hospitales generales tienen apertura, pero hay algunos directores, la directora del Fiorito, el director del Perón de Avellaneda, del Melo de Lanús, de Levita, bueno, el Levita está hace rato trabajando, pero se han abierto otros, porque Levita está muy saturado. El Oñatibia, digamos, hay hospitales generales en donde los directores tienen apertura. Le falta por ahí aceitar algunas cuestiones, pero la apertura está. Entonces, la transformación también va por ahí, entre otras muchísimas cosas. Pero reitero, creo que estamos en un momento histórico muy rico, que va a dejar marca, que va a dejar huella, y sí es lamentable esto que estaban hablando recién, de que nos cuesta dejar registro. Estamos intentando, voy a una cuestión mucho más concreta, nosotros estamos tratando de juntarnos los 4 directores para hacer un registro, un balance de la gestión a 2 años, ¿sí? A principios del año que viene son los 2 años. Y no podemos terminar de hacer un balance de lo actuado en la gestión cuando no tengo dudas, y perdónenme que lo diga de esta manera, que hicimos muchísimo, y queda muchísimo por hacer, pero se hizo mucho, y no logramos armar eso porque estamos trabajando sobre el cotidiano con una intensidad que nos desborda. Entonces ahí sí creo que estos equipos, y cuando digo esto me refiero a lo de todos los hospitales, porque los 4 monovalentes estamos igual, con Cabrera pasa lo mismo, deberíamos poder contar con un equipo de escribas, si quieren, que nos acompañen, que sean testigos del trabajo cotidiano y que puedan volcar eso en algo que quede como un registro, porque lo cierto es que no lo estamos pudiendo hacer. A veces yo pienso, bueno, tendríamos que, bueno, esto que está haciendo Maricel con Sarita Ardila, que es una divina, que le deje el audio y Sara después lo traslada, pero algo que va teniendo intermediación. Sería interesante tener el equipo dentro del hospital para que pueda tomar más directo, digamos, porque hay cosas que por ahí, inclusive a Maricel, entiendo que también se le escapan cosas, porque además es
el registro que ella hace, ella como una de las 4 directores, y que a veces cada uno de nosotros tiene miradas parciales. Si bien nos reunimos y tratamos de compartir, es la mirada parcial de uno de los 4 directores. Entonces, bueno, esta es una deuda que ojalá podamos saldar en los 2 años que nos quedan por delante. Bueno, gracias por el ratito. Gracias, María Rosa. Bueno, creo que es hora de ir cerrando, ¿no? Bueno, más que agradecer, porque fue una clase hermosa. No sé si alguna de mis compañeras quiere decir algo. Ana, Mili, Pau. No, yo me quedo con muchas ganas de seguir dialogando, más que nada porque, bueno, yo trabajo acá en la ciudad de Buenos Aires, en un hospital público, en el Hospital Pena, y me llama poderosamente la atención como las diferencias que existen en los procesos, ¿no? Las resistencias que tenemos acá en Ciudad de Buenos Aires, con la corporación médica, psiquiatra, digamos, que hacen como un lobby bastante importante para la no transformación, a la vez que tenemos una gestión que es complejo pensar la transformación de los espacios de salud, digamos, de salud mental, que no implique un recorte, posición política, digamos, personal. Y nada, la verdad que me seguiría preguntando cosas como del cotidiano, de la práctica, porque me parece apasionante, ¿no? Pensar esto, cuando hablaste de los sistemas de apoyo, Maricel, yo he tenido como grandes discusiones con respecto a cómo pensar el sistema de apoyo y que no termine reproduciendo la cuestión de la incapacidad, de la insanía, digamos, y que realmente sea un sistema de apoyo. Me parece que ahí también como que lo deslizaste así, a mí me hubiera gustado como por ahí en otro momento seguir profundizando cómo están pensando esto, o cómo lo trabajan. Después el tema de las reinternaciones, que también señalaste que, digamos, que lo están logrando una disminución, porque cuando uno piensa en el proceso de internación, externación, reinternación, habla también mucho de los dispositivos que tenemos, con qué contamos afuera para poder acompañar esas trayectorias terapéuticas. Así que bueno, nada, me parece que hay un montón para dialogar, pero apasionante, la verdad que agradezco mucho ambas exposiciones, porque la de Camila también me dejó pensando un montón de cosas, nada, vinculado, ¿no?, a los procesos sociohistóricos de las instituciones también, que me parece re interesante. Así que bueno, agradezco mucho la exposición y la posibilidad de escucharlas. Gracias. Bueno, yo cortito, les agradezco también ¿Alguien muchísimo. más quiere? Yo, sí, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿se escucha? Sí, dale, Ani. No, eso, agradecerles a Maricel, a Camila y también a María Rosa, y muchísimo por su potencia. En los intercambios nuestros íbamos diciendo qué potencia tienen, qué potencia y cómo ayudan a pensar, y este carácter crítico que nosotros venimos pensando siempre, de pensar las propias prácticas. Me parece que es una alerta que ustedes tienen siempre activa respecto de pensar los procesos de formación, pensar los equipos, pensar cómo se compone el equipo, el repensar. Eso lo planteaba María Rosa el año pasado con respecto a los muros, lo planteaba con respecto al papel del equipo de limpieza, lo planteaba hoy Maricel, lo planteó también Camila, así que me parece que eso es una clave de aproximación, es parte de la potencia de las reflexiones que nos plantean. Y bueno, y por otro lado, en la clase pasada justo trabajamos el texto de Sara Ardila, trabajamos varias referencias a las experiencias de desinstitucionalización a nivel nacional, y creo que para los estudiantes hubieron varios ejemplos, y esto se vincula mucho con lo que trabajamos estas clases, y también el atravesamiento de género, que me parece que estuvo en las presentaciones de las dos, así que me parece que eso es súper potenciador. Bueno, gracias, un placer escucharlos. Bueno, y yo por último quería destacar una cosa. Ana decía de las prácticas. Yo creo que, bueno, a Camila no la conozco, sí conozco mucho a Maricel y a María Rosa, y sé que ellas históricamente han desarrollado prácticas transformadoras, y el PREA lo demuestra. Pero cuando esas prácticas van acompañadas de una política pública de acceso a que esas prácticas se conviertan en generalizadas para toda la población, para todos los hospitales, cambia totalmente el escenario, me parece. Y yo creo que María Rosa apuntó a eso justamente cuando dijo, estamos haciendo una revolución en salud mental. Y yo creo que esta revolución en provincia de Buenos Aires se puede asimilar tal vez un poquito en un desarrollo totalmente distinto, pero sí que tuvo una potencia similar
lo que pasó en Río Negro en la década del 90, mediados de los 90, con el cierre del hospital de Allen y la transformación institucional que vivió Río Negro en ese momento, ¿no? Donde yo hice parte de mi investigación y las prácticas realmente dentro del marco provincial eran revolucionarias y acompañadas también desde una política de derechos humanos que en ese momento la unificación de la salud mental y los derechos humanos era más incipiente. Entonces me parece que si bien son experiencias, yo siempre digo que las políticas desinstitucionalizadoras no pueden ser similares de un lugar al otro porque lo cultural, lo social, lo político, lo constitucional modifican las formas en que ese proceso desinstitucionalizador se desarrolla. Sí me parece que ese antecedente constituye una historia viva todavía en estas prácticas, ¿no? Y que en la provincia de Buenos Aires, con las dimensiones que tiene, ¿no? A diferencia de cualquier otra jurisdicción, tienen una implicancia y un rebote mucho mayor y mucho más potente, digamos, ¿no? Pero me parece que eso es interesante. Bueno, agradecerles muchísimo para nosotros y nosotras como cuerpo docente e investigadoras de esta facultad, que haya compañeras trabajando en campo desde las ciencias sociales, ¿no? Como decía antes, y que sean verdaderos, y que esto es interesante porque, bueno, ustedes saben que yo estuve con todo el proceso de redacción de la ley de salud mental, y justamente hay un artículo que habla, y que fue muy discutido por quien les habla ahora, que es justamente que cualquier profesión puede ser conducción en el campo de la salud mental, ¿no? Y que esto era muy importante, que no solo los médicos o los psicólogos son potencias en el campo de la salud mental, sino que también los trabajadores sociales, los antropólogos, los sociólogos, los comunicadores, digo, muchos, porque justamente creo que si hay un campo interdisciplinario, un campo de pensar la complejidad interdisciplinaria, es el campo de la salud mental. Hay varios campos, pero si hay algo privilegiado para pensar las complejidades, la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad, es el campo de la salud mental. Entonces, me parece que para nosotros es un orgullo que hoy Maricel, Camila y luego María Rosa, desde otro campo, pero muy asociado al nuestro siempre histórico, nos hayan acompañado en este espacio. Gracias. Bueno, podemos abrir, ¿no? Me quedo con algo de lo que dijo María Rosa, que la verdad que después de escucharla me quedo con ganas como de energías de hacer, de conocer, de registrar, como vamos sintiendo ese aplastamiento del 2020-2021, cada quien desde su lugar, y es como un shock energético. Y la verdad es que con las dos charlas en algún momento me emocioné, lo cual no me sucede mucho, tengo que aceptar. Y por ahí como un comentario muy pequeño en el marco de la cátedra que compartimos, ni que hubiese estado arreglado, ¿no? Pero estuvieron como los dos marcos temporales complejos, que es pensar la presencialidad y lo que sucede en este momento, y aunque Cami también trajo algo de la presencialidad, irse hacia la importancia de la historización continua y de entender los marcos, no sé, epistemológicos de sus momentos, es algo con lo que insistimos un montón, y me parece clave que lo hayan traído así, aparte de el lugar de los trabajadores, como las dos dijeron, y la voz de las personas con quienes trabajamos, y digo, eso me pareció clave, y me quedé con algunas cuestiones de la memoria, del archivo, de qué hacer con el espacio. Maricel, te agradezco un montón lo que contaste, porque yo siempre me pregunto, si el día de mañana se cierra el Borda, ¿qué se hace? ¿Se destruye? ¿Se convierte? La Exesma, por ejemplo, es un ejemplo. Se puede pensar en ese sentido, así que me quedé con un montón de claves y se lo agradezco a las dos. Muchísimo.
Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, hermoso compartir y esperamos a todas en el hospital nuestro seguro y seguramente allá también en Melchor Romero. Nos encanta que vengan, mostrar y vivenciar ese proceso. Están invitadas cuando quieran. Gracias. Bueno, muchas gracias y sí, invitadas también a conocer las experiencias en territorio. Gracias por la invitación. Gracias de nuevo, un cariño grande. Gracias. Les pasamos la filmación cuando esté subida, eso nosotros lo difundimos y bueno, cada vez tenemos más difusión y nos alegra un montón que vaya llegando a más gente. No es por una cuestión de famosidad, sino de que más gente lo escuche. Damos por terminado. Parece que no nos queremos ir. Queda algo ahí. Muchas gracias. Mili, hay que dejar de grabar. Gracias, Silvia.